Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La escena del Evangelio que vamos a meditar en esta primera meditación del retiro, pues va siguiendo el encuentro de Jesús en aquel lugar que él era muy visitado. De hecho, ahí fue donde empezó a conocer a los primeros apóstoles y donde además se alojaba con frecuencia en la casa de Pedro, en Cafarnaúm. Espero visitar otra vez pues la sinagoga que está allí al lado de la casa de Pedro. No es propiamente la que ayudó a construir Centurión del Evangelio de San Lucas, sino una posterior. Pero bueno, es el mismo lugar donde estaba la sinagoga que se comenta en este pasaje del Evangelio. Cuando terminó de hablar, pues entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un siervo enfermo a punto de morir, a quien estimaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su siervo. Y el argumento que dan los ancianos de los judíos de Cafarnaúm es que ha ayudado a construir la sinagoga. Él mismo nos ha construido la sinagoga. Y es cuando Jesús se pone en camino. Él sabe muy bien lo que va a pasar y lo que está pasando, pero se va dejando llevar, digamos, por decirlo así, por las peticiones de los hombres. Y es algo que también a nosotros nos ayuda a entender cómo Cristo, nuestro Señor, que está con nosotros en el sagrario, va haciendo las cosas. San José María, nuestro Padre, en su homilía de vida de fe, nos ayuda a entender la insistencia y a la vez la delicadeza del centurión. El Señor, que lo oyó desde el principio, le dejó perseverar en su oración. Lo mismo que a ti. Jesús percibe la primera invocación de nuestra alma, pero espera. Quiere que nos convenzamos de que le necesitamos. Quiere que le roguemos que seamos tozudos, y ahora se refiere a aquel ciego Bartimeo, como aquel ciego que estaba junto al camino que salía de Jericó. Y entonces San José María nos anima a imitar al centurión, a imitar al ciego. Imitémosle, aunque Dios no nos conceda enseguida lo que le pedimos, aunque muchos intenten alejarnos de la oración, no cesemos de implorarle. Qué importante es la oración, ¿eh? Y qué necesaria para nuestra vida, y qué persistencia el demonio en apartarnos de la oración. Tú dices, bueno, pero como el demonio ya hace otras cosas. No. El demonio sabe dónde tiene que atacar. Y por eso insiste, cuando estamos haciendo oración, que lo dejemos. ¿No? Tienes un ejemplo en el propio Jesús Señor nuestro, cuando en el huerto de los olivos, ¿no? Que realmente pues podía el demonio dejarle tranquilo allí, no, pero él insiste en que no rece, en que no haga oración. ¿En qué era oración?
El demonio tiene gran interés en que no hagamos oración. Dice, pero qué cosa más tonta, si realmente la oración es muy fácil de hacer. No. La constancia en la oración, la perseverancia en la oración, no es tan fácil. Nosotros ya llevamos años haciendo oración todos los días. Además hacemos media oración de la mañana y media oración de la tarde. Pero nos cuesta perseverar en la oración. Y ante cualquier excusa, pues nos desviamos. La oración es absolutamente necesaria para la vida espiritual. Es como la respiración que permite la vida del espíritu se desarrolle. Estoy siguiendo ahí unos puntos del catecismo de la Iglesia Católica. Como sabéis, esta parte última de la oración la redactó, bueno, también la de los sacramentos después, pero bueno, empezó redactando la última parte de la oración, pues aquel francés libanés, porque se afincó en el Líbano, es más, cambió de rito, del rito latino, pasó al rito maronita, bueno, incluso se pasó, bueno, total que este hombre, Jean Corbon, redactó esta parte de la oración, porque consideró el cardenal Ratzinger, y también estaba allí el cardenal de Viena, ya emérito, que era el secretario, de que aquel hombre podía ayudar mucho para unir la parte oriental con la parte occidental. Entonces hablando en el catecismo de esto, es como la respiración que permite la vida del espíritu. En la oración se actualiza la fe en la presencia de Dios y de su amor. Se fomenta la esperanza que lleva a orientar la vida hacia Él y a confiar en su providencia. Y se agranda el corazón al responder con el propio amor al amor divino. Todo esto ocurre en la oración. Por eso yo siempre insisto a los chavales, oye, San José María nos lo decía, si no hacéis de los muchachos almas de oración, habéis perdido el tiempo. En la oración, el alma conducida por el Espíritu Santo, dice otro punto del catecismo, desde lo más hondo de sí misma, se une a Cristo, maestro, modelo y camino de toda oración cristiana. Y con Cristo, por Cristo y en Cristo, se dirige a Dios Padre, participando de la riqueza del vivir trinitario. De ahí la importancia, que en la vida de oración tiene la liturgia y en su centro la Eucaristía. Leyendo la historia del Opus Dei, está publicada por esos dos autores, ¿no? Pero González Gullón y el otro, se me ha olvidado el nombre, que es un norteamericano, pues van hablando de, efectivamente, de cómo San José María, en la predicación, después de la Guerra Civil Española, en la que es invitado por muchos obispos para predicar a sacerdotes, seminaristas, y él también, pues evidentemente, está predicando pues a hombres y mujeres, pues procura que lo que se llama ahora la Lectio Divina, ¿no? Digo ahora porque aunque es antigua, pero la Lectio Divina, que es coger un pasaje del Evangelio y meditarlo. Y de ahí ir avanzando en el rato de meditación. La oración, lo que digo, como decía que la Iglesia Católica, la liturgia. Bueno, la Lectio Divina, la liturgia de la palabra que tenemos todos los días en la Santa Misa. Señor, que no cejemos. La humildad del centurión es clara, ¿verdad? La humildad del centurión que, bueno, no hace falta que venga a mi casa. No hace falta, di lo que tú quieras y se cumplirá. Qué humildad la de este hombre, ¿eh? Porque, bueno, el otro día se lo explicaba a los niños de sexto, creo que no, de tercero, no me acuerdo quiénes eran. A ver, ¿cuándo decimos estas palabras del centurión que ha salido en el Evangelio de hoy? Bueno, y uno lo supo, yo creo que era de tercero. Pues uno lo supo y me dijo eso, pues en la misa. ¿Cuándo? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi alma y me digas y hables conmigo. Y en esa vida interior, tratarme en mi interior. Pero tú
de una sola palabra. Como señala San Agustín, toda mi esperanza estriba solo en tu gran misericordia. Porque tú lo puedes todo, Señor. Y todo estriba en tu gran misericordia. Y Santa Teresa de Jesús puntualiza: consideremos, hermanas, la gran misericordia y sufrimiento de Dios en no nos hundir allí luego, y démosle grandísimas gracias y hagamos vergüenza de sentirnos de cosas que se hagan y se digan contra nosotras, que es la mayor maldad del mundo ver que sufre Dios, nuestro Criador, tantas a sus criaturas dentro de sí mismo, y que nosotras sintamos alguna vez una palabra que se dijo en nuestra ausencia y quizá con no mala intención. No nos desanimemos por lo que nos puedan decir de nosotros, dice Santa Teresa. Lo importante es el Señor, y además es el que por estar con nosotros recibe tantas y tantas y tantas ofensas. Por eso, constancia, confianza, humildad, rectitud de intención. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cristo nos indica, señalando el valor de rezar con rectitud e intimidad, sin ostentación. Sin ostentación. Sin llamar la atención. Sin ser un figurín. San Juan Pablo II también lo afirmaba. Oro porque hay Dios. Sé que hay Dios. Por eso oro. Qué bonito, ¿eh? Hay gente que dice, pues es que yo no oigo a Dios, es que yo no veo a Dios. Y el Papa va siguiendo el camino lógico de la fe, lo que ya recordó el Vaticano I. Oro porque hay Dios. Sé que hay Dios, por eso oro. Y yo sé que tú estás aquí, Señor, con nosotros. Y aunque el sagrario esté vacío o en la habitación pues no haya nadie, no esté el sagrario, pero yo sé que tú estás en medio. Por eso, el propio San Juan Pablo II, cuando era obispo de Cracovia, momento en que predicaba retiros a jóvenes, hombres, chicos y chicas, y en uno de estos retiros les recordaba, ¿por qué oran todas las personas? Cristianos, musulmanes, budistas, paganos. ¿Por qué oran? ¿Por qué oran incluso los que creen no orar? La respuesta es muy sencilla. Insiste, oro porque hay Dios. Y por tanto Dios me mueve a hablar con Él. Es Dios el que da el primer paso, ya lo decía San José María, ¿no? Hablando de los teléfonos rojos estos que comunicaban entonces a los dos grandes presidentes del mundo. Ahora ya hay más presidentes del mundo grandes, ¿no? Pero bueno, oro porque hay Dios. Señor, yo sé que tú estás aquí, que me ves, que me oyes. Hemos dicho al principio de la meditación. No hace falta ruido de palabras, ¿no? Con un pensamiento, con una idea, o con una lectura, como quieras. Por eso, cuando vienen las dificultades, la oración reafirma y le pedimos al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Vuelvo a citar este libro que estoy leyendo, porque realmente te da vértigo lo que San José María, cuando monta la residencia, la primera residencia de estudiantes, que después fue destruida por la guerra civil, pues los sacerdotes que estaban alrededor de él y que asistían pues a sus pláticas o a sus, pues dejaron, porque no, decían que estaba loco, que cómo iba a hacer aquello, que aquello iba a ir demasiado rápido. Y no sabían que detrás de todo eso estaba gran espíritu de sacrificio y gran oración. Horas y horas de oración. Como cuando están haciendo el retiro espiritual está enterrado San Juan de la Cruz. Y entonces como allí deciden invocar a esos patronos. Porque el Señor se lo está diciendo, oye, vamos, divide San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Pedro, San Pablo y San Juan.
años después, pero bueno, cómo confiar en la oración, confiar en los medios naturales. Y después de la Guerra Civil Española, cuando está intentando llegar, realmente es sorprendente, ¿no? Lo que hacen los primeros, cómo van por esas ciudades, cómo en algunos sitios no cuaja el tema. En una ciudad universitaria como Salamanca no cuaja. Bueno, vamos a ver. En cambio en Valladolid, Zaragoza, sí va adelante el tema. Barcelona, Valencia. Pero San José María no tira la toalla. Hay un libro muy conocido que se meditaba mucho hace años, pues, digamos, San José María también lo utilizó porque era el libro de oración, de imitación de Cristo de Kempis. Y dice, y bueno es que padezcamos a veces contradicciones y que sientan de nosotros malamente, aunque hagamos buenas obras y tengamos buena intención. Esto ayuda a la humildad y nos defiende de la vanagloria. Mejor buscamos a Dios como testigo interior cuando somos de fuera despreciados y no nos dan crédito. Y esto no es algo que es de aquella época pasada, cuando por parte de la falange y por parte de otras personas, la contradicción de los buenos, era atacado. Y te van dando los datos en el libro, muy interesante. Los datos que dan en el libro de los que consiguen cátedra, proporcionalmente con los que consiguen cátedra de la entonces ACNDP, ahora CDP. Pues, y como bueno, va viendo, pero también ahora sales en la prensa y te atacan por esto, por lo otro, y dicen esto de nosotros, y dicen esto de más allá. ¿Y qué? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Señor, estamos contigo. ¿Tú estás cuidando tu rato de oración? ¿Tú estás cuidando tu espíritu de sacrificio? Pues entonces estás muy bien asentado. Estás construyendo sobre roca. Dice San Jerónimo Emiliano, Dios quiere probaros como se prueba el oro en el crisol. El fuego limpia el oro de su escoria, haciéndolo más auténtico y más preciado. Lo mismo hace Dios con el siervo bueno, que espera y se mantiene constante en medio de la tribulación. Pues nosotros le decimos al Señor que sus palabras nos den confianza, nos consuelen, que enciendan en nosotros la convicción de que somos sus sarmientos, que estamos unidos a Él. Y nos ayuda tanto que en medio de las dificultades su presencia puede llenar de seguridad nuestra alma. Y no me refiero a las contradicciones que pueda haber, sino me refiero también a las dificultades diarias, que se intenta pues sacar adelante una cosa y no sale, que aquello pues bueno, nos gustaría que esa persona se acercara más al Señor y no lo conseguimos, nosotros, ya lo hará el Señor. Señor, y queremos compartir contigo las buenas noticias, que a veces se nos olvida, ¿eh? Cuando las cosas salen, se nos olvida darte las gracias. Esa actitud agradecida. Darte las gracias. San José María, en una de sus cartas, lo explica. Las dificultades, las contrariedades, desaparecen en cuando nos acercamos a Dios en la oración. Vayamos a hablar humilde y francamente con Jesús, teniendo en cuenta que el que trata con sencillez va confiado y enseguida saldrá la luz, vendrá la paz y la serenidad y la alegría. ¿No hay alegría? Reza. Esto ya lo decía San Agustín cuando se murió su madre, que no sabía cómo quitar la tristeza y acudía a bañarse, a baños para sumergirse en agua para conseguir quitar la tristeza. No lo conseguía, claro. No se trata de eso, de meterse en una bañera con sales y eso no quita la tristeza. Eso si acaso refuerza la soledad. Pero bueno. En cambio, Señor, pues aquel hombre se fía de lo que dice Jesús. Dice, bueno, pues hágase según tú me estás diciendo. Y efectivamente los criados se vuelven a casa del centurión, los enviados. Se vuelven a casa del centurión.
y encuentran al criado, al siervo tan apreciado por el centurión, curado. Porque por una parte el centurión tiene confianza en el Señor y por otra parte después ellos confían en lo que le ha dicho Jesús. La obediencia de la fe que habla San Pablo en la carta a los romanos. Dice San Pablo, y la obediencia a Jesucristo es así. Quien actúa así quizás está haciendo algo bueno, pero no se puede conformar con eso, porque la meta es mucho más alta y es de hecho irrenunciable. Renunciar a ella significaría renunciar a ser libre, con la libertad para que Jesús nos ha liberado. Libre, plenamente obediente y libre. Pero ¿cómo cuadra eso? Si soy obediente, ¿cómo voy a ser libre? Claro, porque escojo el bien, porque me fío de Dios. Y entonces soy libre. Por eso soy libre no cuando obedezco si quiero, sino cuando obedezco porque quiero. Convicción. No es solo hacer caso, sino fiarme de Dios. Fiarme del Señor, Señor, fiarme de ti, de lo que tú me dices, de lo que tú me aconsejas, de por donde tú me vas llevando. Fiarme de ti. El acto de fe nos prepara cada día para la comunión. Confianza en acudir al Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, ¿cuántas veces nos damos cuenta de que las tentaciones siguen estando presentes, ¿verdad? Y de que seguimos notando pues la tentación. Y de que, bueno, que pensamos que ya pues hay cosas que no, entre comillas, que no nos afectan, pero seguimos comprobando que sí. Seguimos comprobando que el amor propio sale, que la sensualidad también sale, que la pereza también sale. Bueno, lo vamos comprobando, no es una cosa que os diga ya nada nuevo. Pero, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque tú eres el que nos limpia, Señor. Tú eres el que nos purifica. Tú eres el que, pues eso, entra en nuestra casa y la limpia. Yo te perdono. Yo te perdono. ¿Te acuerdas, ya que estamos hablando de Cafarnaúm, de aquel hombre paralítico que lo colocan delante del Señor, bajándolo del techo de la casa del pobre Pedro, que ve, sobre todo la suegra, estaría enfadada, que ve cómo le están deshaciendo el techo? Pues sí, tus pecados te son perdonados. El amor humano en sus mejores expresiones nos habla del amor de Dios. Y en la amistad también sirve para acercar a las personas a Dios. Para descubrir que alguien cree en nosotros. Es algo que nos mueve a dar lo mejor de nosotros mismos. Advertimos que así debe ser la mirada de Dios. Por eso también nosotros hemos de procurar mirar a los demás como Jesús. No como nosotros, sino como Jesús. Libro que comenté el otro día que estaba leyendo, que no voy a decir el título, pues habla de eso, de que no se trata de forzar a nadie a hacer una cosa u otra, se trata de que no le fuercen y defender a la persona, al chico o a la chica, para que no le fuercen a hacer una cosa, para que no les engañen. Y a base de cariño, pues se puede conseguir abrir los ojos y evitar que se produzcan situaciones irreversibles tantas veces, ¿no? Por eso, confianza en Dios. Y a través de esa confianza en Dios, ayudar a los demás. Ayudar a los demás acercándoles a Dios, poniéndoles, sin obligarles, evidentemente, delante de Dios, sobre todo que abran los ojos y vean a Dios al lado. que abran los ojos y reconozcan que Dios está con ellos. Que Dios está con ellos. Pues sí.
A veces cuando estoy, pues, charlando, comiendo con mi hermano y con algún amigo suyo, pues también te enseñan cosas, ¿no? Porque como ellos son, bueno, son como niños, es decir, que tienen la mentalidad de niños, aunque son adultos físicamente, pero son niños. Pues te hacen planteamiento de lo más sencillo y te descolocan. A veces, pues sus protestas, sus quejas y tal, pero bueno, también los niños se quejan y se hacen sus planteamientos, pero muchas veces te resuelven el tema con gran sencillez y bueno, si quieres, mentalidad infantil, pero te lo resuelven. Por eso muchas veces les planteo cosas para que me den consejos. Y ellos lo hacen, claro, no dicen, bueno, no te hayan consejo a ti, que tú eres un sacerdote, no. Ellos me aconsejan, a veces no le hago caso, evidentemente, pero otras veces les escucho. ¿Por qué? Pues porque al ser sencillos y no tener problemas de ningún tipo, pues... Y además te agradecen las cosas como un niño. Como un niño. Realmente, ayer le llevé a mi hermano, pues había roto un portarretratos pequeñito, donde estaba una fotografía de mi padre, muy antigua. Entonces le conseguí uno que ya puse una fotografía de mi padre y otro de mi madre. Un poquito más grande, pero bueno, lo típico, la bajas, las gestionas un poquito en el ordenador y las imprimes en papel, no la imprimí ni en papel de foto. Entonces por la noche me decía mi hermano, oye, fulanito me ha dicho que quiere pedir a su hermano que también le haga lo mismo con sus padres. Claro que también ha fallecido. Pues claro, es normal que le den a sus padres y tienen como sana envidia, ¿no? Sana envidia. Mira qué cosa más tonta que es una fotografía de sus padres, pero ya han fallecido. Pero bueno, somos así. Normal, ¿no? Pues Señor, que también nosotros seamos niños y que nos acerquemos a ti con esa seguridad, con esa confianza, con ese deseo. Porque tú te has hecho pequeño para quedarte en la Eucaristía como nosotros, cerca de nosotros. Y la Eucaristía no es un premio para los buenos, sino la fuerza para los débiles. Por eso es tener esa confianza contigo. Estar cerca de ti, aunque nos sepamos indignos. Si sabemos contemplar el misterio de Cristo, si nos esforzamos en verlo con los ojos limpios, nos daremos cuenta de que es posible también ahora acercarnos íntimamente a Jesús, en cuerpo y alma. Cristo nos ha marcado claramente el camino. Cuerpo y alma, pan y palabra. Alimentándonos con la Eucaristía y conociendo y cumpliendo lo que vino a enseñarnos en la oración. Señor, tú no lo dices claramente, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre. En mí permanece y yo en él. Quien conoce mi mandamiento y los cumple, ese es quien me ama. Y el que me ame será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso hacemos el propósito de pedirle a la Virgen, ella que tantas veces limpiaba la casa, que tantas veces preparaba la casa donde Jesús habitaba, pues que también nos ayude a abrir nuestra casa, a preparar nuestra casa para la entrada del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.